Buenos días, soy el doctor Miguel Ayala León, soy especialista en medicina interna cardiología, con alta especialidad en terapia intensiva cardiológica y ecocardiografía avanzada. El tema del cual les voy a platicar el día de hoy es acerca de la ecocardiografía crítica en pacientes con el diagnóstico de COVID-19. Agradezco la invitación al presidente del Colegio de Medicina Crítica, al comité del Colegio de Medicina Crítica encargado de todos estos webinars que se están llevando a cabo, sobre todo en el contexto de este continuo aprendizaje en esta enfermedad que vamos conociendo cada día un poco más. Primero, empezar con esta diapositiva en la cual nosotros podemos observar cómo en el hospital de Wuhan, durante la pandemia con COVID-19, se utilizó la ecocardiografía como una herramienta a través de la cual nosotros podemos y vamos a entender un poco más la afección cardiovascular de esta enfermedad. La idea de la ecocardiografía de esta plática no es hablar de las medidas de protección que tenemos que tener durante el estudio ecocardiográfico, no voy a hablar de cómo tenemos que hacer la limpieza ecocardiográfica de los dispositivos que estamos utilizando. Me voy a centrar en que el paciente ya está ingresado a un área COVID, es un paciente con diagnóstico con COVID moderado, con COVID severo, a través de la cual nosotros tenemos que utilizar herramientas para entender la gran gama de complicaciones más allá de las pulmonares que produce esta enfermedad. Lo que sí es importante es que tengamos un equipo destinado dentro del área COVID que se dedique exclusivamente a este tipo de pacientes. Podemos utilizar equipos de alta gama, como la que pueden observar ahí, o podemos utilizar equipos en los cuales yo pueda hacer una ultrasonografía cardíaca dirigida como respuesta eh, a la extensión de la evaluación del examen físico del paciente, ¿no? Como lo hacemos con el POCUS, buscando una respuesta. Entonces ya se hizo, ya se utilizó. En este trabajo se presentan varios casos clínicos a través de los cuales con el POCUS se logra hacer el diagnóstico y cambiar el manejo. Es importante entender que nosotros en este tipo de pacientes, cuando hacemos la ecocardiografía crítica o hacemos el POCUS, ¿no? Dirigido, tenemos que buscar una respuesta al problema que tenemos con el paciente para tener una norma terapéutica. Nosotros en este tipo de pacientes no podemos hacer un estudio ecocardiográfico detallado, no podemos hacer un estudio ecocardiográfico en el cual tratemos de tener todas las mediciones, todas las variables. Aquí nosotros tenemos que buscar qué está sucediendo, qué se está afectando para tener una respuesta terapéutica. Y mi estudio no va a tener una respuesta terapéutica, no vale la pena ser realizado en el paciente por el riesgo de exposición que tenemos con este tipo de pacientes. Obviamente ya en la unidad COVID nosotros estamos protegidos con todo el equipo de protección adecuado, pero de todas maneras la exposición al estar cerca del paciente tiene que ser, un contacto se requiere mínimo de 10 minutos. Por lo tanto, muchas veces no se realizan mediciones y las mediciones se las hacen offline, pero tiene que ser dirigido a tratar de entender cuál es la situación en el paciente que queremos valorar. Publicadas por la Asociación de Ecocardiografía de Estados Unidos, acaba de publicar unas recomendaciones de cómo realizar el POCUS y cuáles son las necesidades del entrenamiento para la ecocardiografía crítica. Tenemos que entender que nosotros tenemos varios conceptos. Tenemos desde el concepto de UAPE, que quiere decir el dispositivo que utilizamos para hacer la valoración de la función cardíaca es una extensión del examen físico. Tenemos el POCUS, es decir, la evaluación cardiológica dirigida al corazón, y tenemos la evaluación cardiológica crítica, donde realizamos otras mediciones en el paciente crítico, como fluidos, gasto cardíaco,
Y a partir de ahí ya tenemos unos conceptos como el ecocardiograma limitado, ¿no? O un ecocardiograma extenso. En este tipo de pacientes en el COVID, lo que nosotros tenemos que utilizar es un ecocardiograma dirigido cardíaco o tenemos que hacer un ecocardiograma crítico para tener una respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Las guías que se publicaron en el JAMA acerca de el planteamiento de cómo realizar el manejo en los pacientes con coronavirus en la terapia intensiva, como les menciono de nuevo, lo que estoy haciendo es ecocardiografía crítica a ese paciente que ya tenemos en la terapia intensiva. Cuando el paciente ingresa a la terapia intensiva, muy aparte del manejo del soporte ventilatorio que tenemos que dar, se menciona también una parte importante. Este paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, ese paciente tiene una respuesta vasodilatatoria. Este paciente necesita que yo tenga un manejo del volumen, una reanimación con líquidos adecuada en los pacientes en que tienen hipovolemia. Necesito valorar cómo está la respuesta, la precarga, la respuesta a volumen. Necesito hacer ecocardiografía para decidir si este paciente necesita vasopresores o en todo caso necesita un soporte inotrópico. Y esta respuesta, esta decisión entre si solamente son vasopresores o debo de utilizar inotrópicos, lo voy a realizar a través de la ecocardiografía dirigida a nivel cardíaco o una ecocardiografía crítica que busque una respuesta. Entonces, el planteamiento es, no voy a entrar en este tema a valorar cómo tenemos la utilidad nosotros de la ecocardiografía crítica para la respuesta a volumen. Lo que yo quiero entender aquí es qué sucede en los pacientes con COVID a nivel cardíaco, que yo puedo utilizar la ecocardiografía dirigida para dar un tratamiento adecuado diferente. En este aprendizaje continuo que estamos teniendo con el coronavirus, vemos que existen múltiples caminos fisiopatológicos que se relacionan a que se produzca un daño a nivel cardíaco, que puede darse a través de muchos mecanismos, como un daño directo, como un daño por respuestas inflamatorias de las citocinas, como un daño a través de la respuesta inflamatoria y que produzca alteraciones coronarias en la misma placa y que nos lleven a un síndrome coronario agudo, o alteraciones a través de la microvasculatura donde se producen microtrombosis. Entonces, cuando yo tengo este panorama tan diverso, la ecocardiografía me ayuda a visualizar esto. Yo voy a poder tratar de entender que puedo tener una afección directa del virus, como podemos observar aquí, al músculo cardíaco. Puedo tener una respuesta inflamatoria que subsecuentemente a través de la respuesta de citocinas, la tormenta de citocinas, produzca un daño de miocarditis y que me pueda llevar a una falla cardíaca. Puedo tener directamente la afección de la inestabilidad de la placa por la respuesta inflamatoria, produzca un síndrome coronario agudo, o inclusive la afección microvascular que produzca un síndrome coronario agudo. Entonces, lo que se sugiere es que yo, en este tipo de pacientes cardiológicos, realice el abordaje y el estudio ecocardiográfico en el paciente que lo requiere. Es decir, no a todos los pacientes con COVID severo voy a realizarle pocos o voy a realizarle un ecocardiograma crítico. Debido a la gran gama de afección cardiovascular que existe por el coronavirus, es importante entender que voy a tener una respuesta a través de biomarcadores que me pueden ayudar a entender un poco más qué está sucediendo en este paciente. Ya está estudiado por los grupos de Wuhan de que los pacientes que tienen troponinas más altas durante la enfermedad y que persisten con valores de troponinas altas hasta el final de la enfermedad son pacientes que requieren ingresarse a terapia intensiva, son pacientes que tienen mayor mortalidad, porque el valor elevado de la troponina nos habla de injuria miocardio. Entonces, en un paciente que lo tengo entre el 7º y 21 días, que empieza a elevar los valores de troponina
de manera constante, es un paciente que empieza a tener inestabilidad hemodinámica, también puedo solicitarle el NT-proBNP y encontrar que este paciente tiene incrementado el NT-proBNP. Entonces, si el paciente está teniendo alteraciones de biomarcadores cardíacos, yo necesito buscar la respuesta si la inestabilidad hemodinámica en este paciente se está condicionando no solamente por el problema de la afección viral pulmonar, sino buscar entender si hay alguna afección a nivel cardíaco que necesita que yo intervenga de otra manera. Obviamente que lo que se ha visto es incluso que cuando se da la tormenta de citocinas, casi al final de la enfermedad, pacientes complicados, pacientes en terapia intensiva que requieren manejo avanzado de la vía aérea, estos pacientes tienden a tener afección directa del miocardio y se han encontrado que presentan muchos miocarditis. Fíjense cómo en esta tabla de división, a través del límite del valor superior, que lo marcan de 20, de las troponinas de alta sensibilidad, de 20 nanogramos por litro, cómo los pacientes por debajo de este valor que presentaron eran pacientes que tenían COVID moderado, un COVID, y en el cual ya eran pacientes que tenían enfermedades cardíacas preexistentes o pacientes sin enfermedades cardíacas que no tenían elevación del valor. Pero los que tenían entre 0 y 20 eran pacientes que tenían enfermedades preexistentes. Pero un paciente con valores mucho más elevados, alrededor de 100 o mucho más elevados, son pacientes que ya tenían alguna complicación de COVID severo. Y los pacientes que tenían esa tendencia a tener valores mucho más elevados de troponina son pacientes que presentaron o infarto tipo 1, o presentaron miocarditis, o presentaron tracotsubo, o estaban en un estado de shock. Entonces, esto es importante. ¿A qué tipo de pacientes tengo que realizarle yo la ultrasonografía dirigida? A estos pacientes que presentan alteraciones hemodinámicas, a estos pacientes que tienen esa tendencia a tener valores elevados de troponina. Dentro de los fenotipos cardiovasculares que se presentan, en este trabajo nos habla de la cantidad de afección cardiovascular y las diferentes presentaciones que puede tener el COVID. Puedo tener pacientes que se presenten con un infarto elevado del ST, pacientes en choque cardiogénico, descompensación cardíaca. No voy a entrar a fenotipar esto, simplemente pongo esta diapositiva porque ¿cómo yo llego a hacer esta diferenciación? Obviamente el infarto con elevación del ST, ya que tengo las características, si tengo un paciente que está presentando alteraciones con elevación de la troponina, tendré que realizar un electrocardiograma. Está reportado que están existiendo muchos pacientes con casi el 50% en la última revisión que se hizo en el New England, que presentaban infarto con elevación del ST sin alteraciones en las arterias epicárdicas. Era infarto con arterias normales, probablemente relacionado a la microtrombosis. Pero con el paciente crítico, ventilado en modalidades ventilatorias que no puedo trasladar, para mí es importante entender si esa inestabilidad hemodinámica, si esa elevación del ST está produciendo una repercusión en la función del ventrículo. Si ese paciente en choque cardiogénico es un choque cardiogénico por disfunción sistólica del ventrículo derecho, es un choque cardiogénico por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es un choque cardiogénico por tromboembolia pulmonar, necesito comprender esto. Fíjense cómo ya en este trabajo presentado por Ruam, donde él menciona que alrededor del 7 al 33% de los pacientes que fallecieron en Wuhan, en ese análisis de 150 pacientes, 7 a 33% de ellos presentaron choque cardiogénico. Entonces, es una variable que nosotros tenemos que entender, que ya conocemos, que ya está delineado que cuando un paciente presenta inestabilidad hemodinámica, yo tengo que fenotipar el choque. Puedo estar ante un choque séptico, puedo estar ante hasta un choque tromboembolia pulmonar, puedo estar por un choque por disfunción del ventrículo izquierdo. Necesito la herramienta como la ecocardiografía, el POCUS dirigido hacia el ventrículo, dirigido hacia el corazón,
para yo entender cuál es el mecanismo y en base a eso tener una respuesta terapéutica de este tipo de pacientes. Entonces, el choque cardiogénico, ese choque por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no?, se presenta hasta en el 33% como responsable de las muertes de este tipo de pacientes. Por lo tanto, sabemos que la ecocardiografía nos ayuda en el manejo del choque cardiogénico. Por lo tanto, tendré que identificar a través de la ecocardiografía cuál es el mecanismo del choque cardiogénico que se está presentando, o primero entender el choque, si realmente es cardiogénico, pero quiero que tengamos en mente de que hasta un 33% de los pacientes COVID hacen choque cardiogénico, ¿no? Sobre todo, como les mencioné, que en la fase tardía de la respuesta inflamatoria, cuando hay la tormenta de citocinas, hay una afección del ventrículo izquierdo, hay una afección global de la función sistólica que produce que este paciente entre en choque cardíaco. Una de las primeras respuestas que se vio en este tipo de pacientes con COVID severo, COVID grave, es lo que se conoce como hiperdinamia del ventrículo izquierdo. La hiperdinamia del ventrículo izquierdo es simplemente durante las primeras fases ya estudiadas de sepsis y durante el inicio de la enfermedad de este tipo de pacientes, una de las respuestas, uno de los fenotipos que yo voy a encontrar en la ultrasonografía dirigida es que tengo un paciente con frecuencias cardíacas elevadas, tengo un paciente con un gasto cardíaco elevado, pero tengo un paciente que tiene un volumen latido disminuido. No se olviden que el gasto cardíaco se compensa a expensas de incrementar la frecuencia cardíaca, pero que el volumen latido ha disminuido porque los pacientes tienen una respuesta inflamatoria sistémica importante de tal manera que el paciente tiene una vasoplegia muy marcada. Entonces, ecocardiográficamente, yo al fenotipar a este tipo de pacientes, cuando el paciente empieza a hipotensarse, a tener alteraciones, a chocarse, fíjense cómo yo veo en el POCUS dirigido, cómo veo un ventrículo izquierdo donde las cavidades del ventrículo izquierdo se colapsan, en un eje corto, en un eje largo paraesternal veo cómo el corazón no está dilatado de volumen, las paredes del ventrículo izquierdo, en este caso del septum y de la pared posterior, casi hacen lo que se llama el kissing wall. Recordarles que cuando yo veo este fenómeno de kissing wall, no se traduce en que este paciente va a responder a volumen, ¿sí? Nos habla de hipovolemia, pero no nos traduce que este paciente necesite volumen. Para eso utilizaré la respuesta a volumen a través del índice tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo o de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces, yo defino la hiperdinamia del ventrículo izquierdo cuando tengo una fracción de expulsión mayor al 70%. La hiperdinamia en este tipo de pacientes con coronavirus moderado a severo, se ha visto que se presenta entre el 8.6 al 21% de los pacientes. Hay un concepto importante que debemos de entender, que es, yo veo un ventrículo izquierdo con una fracción de expulsión normal, inclusive supranormal, por eso es mayor al 50%. ¿Por qué? No quiere decir que este ventrículo izquierdo no esté en disfunción, que no se esté afectando a la función del corazón, sino que, como les mencioné al principio, las resistencias vasculares disminuyen. Muchas veces son pacientes que están en un estado de choque normotensivo, son pacientes que mantienen presiones arteriales limítrofes o normales porque incrementa la función sistólica del ventrículo izquierdo. Pero una vez que nosotros iniciamos soporte vasopresor, porque el paciente empieza a hipotensarse y a chocarse, este ventrículo izquierdo ya empieza a luchar contra valores de mayores resistencias que las estamos generando a través de la infusión de vasopresores. Y posteriormente, ya este ventrículo dejará de estar hiperdinámico y empezará a mostrar su verdadera disfunción, porque en este momento está hiperdinámico, porque no está venciendo resistencias importantes durante este episodio. Entonces, uno de los fenotipos de los pacientes con coronavirus que yo puedo encontrar es, tengo este fenómeno
donde el paciente está con una hiperdinamia del ventrículo izquierdo. Esto no traduce falta de volumen, ojo, tengo que buscar si este paciente es respondedor a volumen, en caso de estar hipotenso y requiriendo volumen, ¿no? Y que una vez que yo le inicie un soporte vasopresor, porque no estoy alcanzando simplemente con volumen, si era respondedor a volumen, tengo que reevaluar la verdadera función del ventrículo izquierdo que se está presentando una vez que empiece a titular mis vasopresores, porque probablemente el ventrículo izquierdo vaya a mostrarme la verdadera función que tiene, que muchas veces es menor al 50%, y que yo requiera agregarle probablemente inotrópico. Entonces, como concepto claro es, lo veo hiperdinamico, pero no lo tengo que dejar así, tengo que darle un seguimiento en el tiempo una vez que lo inicie con respuesta a volumen o una vez que le inicie soporte, soporte vasopresor. En esta revisión de Xu, que fue un estudio de corte de los pacientes, donde se valoró los factores de riesgo y la mortalidad de los pacientes que presentaron coronavirus en Wuhan, es importante entender que el 23% de los pacientes tuvo insuficiencia cardíaca y del 52% de los pacientes que no sobrevivieron tuvieron insuficiencia cardíaca al momento de fallecer. Entonces, es casi el 50% de los pacientes con coronavirus que cuando se complica y fallece, fallece con insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante entender que cuando yo tengo inestabilidad hemodinámica en un paciente con coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, necesito tener en mente que el 50% de estos pacientes graves pueden estar desarrollando insuficiencia cardíaca por los diferentes mecanismos. Afección directa, el virus a través de los receptores. No, ya se identificó que que existen receptores, que los receptores ECA2 ya se identificó que el virus llega al espacio intersticial del miocardio, produciendo destrucción y miocarditis. No hay una afección directa de la fibra, de la miofibrilla como tal por el virus, pero sí llega al espacio intersticial. Puede haber una afección directa por la respuesta inflamatoria como tal en la tormenta de citocinas que está demostrado. Y todos esos mecanismos van a llevar a que ese paciente tenga una disfunción del ventrículo izquierdo, que se manifieste como una insuficiencia cardíaca y que casi en el 52% de los pacientes fallezcan, de los que presentan, de los que tienen estas complicaciones. Entonces, no es una variable nada despectiva para entender. Hay que tenerla presente que cuando yo tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica, debo realizar la ultrasonografía dirigida para ver si ese paciente no está presentando insuficiencia cardíaca, si esa función del ventrículo izquierdo no está disminuida y deteriorada. Fíjense, este es un caso mío, un paciente de 47 años de edad, procedente de la Ciudad de México, que llega con 7 días de fiebre. Al interrogatorio, antes de realizarle el estudio, al quinto día me refiere de que tiene disgeusia y anosmia. Entonces, alta probabilidad clínica, fiebre, alta probabilidad clínica de paciente COVID. El día de ayer le confirmaron a través de la prueba de que es COVID positivo. Es un paciente que me lo presentaron para hacer el estudio como insuficiencia cardíaca porque es todavía muy temprano que esté con estos datos clínicos de insuficiencia cardíaca de la presentación de la enfermedad. Apenas lleva 8 días de enfermedad. Y esto es un punto importante que también tenemos que tener en consideración. Sí se ha descrito en pacientes con coronavirus que por la afección propia del virus, la presentación de la insuficiencia cardíaca no necesariamente es tardía en la enfermedad. Se puede presentar durante y con el proceso respiratorio. Si bien estamos hablando del POCUS dirigido a los pacientes en una unidad crítica, donde yo lo tengo descompensado y estoy dirigiendo mi respuesta, mi pregunta va a ser, ¿qué voy a hacer con este estudio que estoy realizando?
Entonces, en este caso es un paciente que tenía deterioro de clase funcional, que está hipotenso, y como respuesta, lo que como ustedes pueden observar, de un ventrículo izquierdo que no engruesa en el eje corto, observen, mucha hipocinesia, es un ventrículo izquierdo con una función ventricular del 35%, veo un ventrículo izquierdo ya dilatado, ¿no? Por diámetros dilatados, veo que el ventrículo derecho también tiene disfunción sistólica, no tiene un engrosamiento adecuado, entonces tengo un paciente con disfunción biventricular, es un paciente con baja función del ventrículo izquierdo. Pero como vamos a ver más adelante, el hecho de que yo tenga una baja función del ventrículo izquierdo, una FEMI menos del 35%, no me traduce bajo gasto. El bajo gasto tengo que verlo a través del volumen latido. Entonces, es claro que la insuficiencia cardíaca y la miocarditis no solamente se está presentando como complicación tardía de los pacientes, ya en el episodio como les comenté durante la respuesta de tormenta tiroidea, desde la respuesta de tormenta de citocinas, sino que también esta enfermedad está presente durante el desarrollo del problema ventilatorio y cualquier descompensación hemodinámica tengo que tener la respuesta. Entonces, este paciente tenía un volumen latido de 14 mililitros por metro de superficie, es un bajo gasto, es un paciente que requiere soporte inotrópico. Entonces, la ecocardiografía crítica dirigida me lleva a que yo tengo que tener un diagnóstico de la afección y tomar una conducta terapéutica. Entonces, es un paciente que, si no respondiera a inotrópicos, es un paciente con choque cardiogénico y es un paciente que probablemente tenga que escalarlos a otro tipo de asistencia ventricular. En Estados Unidos y en Europa, a este tipo de pacientes, como primera asistencia de soporte sin respuesta a soporte inotrópico, les están poniendo balones de contrapulsación para mejorar como un dispositivo de asistencia ventricular, porque ellos lo mencionan. Colocamos el balón de contrapulsación intraórtico porque presenta menos manipulación y menos contacto con el paciente. Entonces, la afección es muy clara y identificar. Entonces, equipos de protección cuando atendamos este tipo de pacientes, ya que no necesariamente la afección cardíaca se presenta de manera tardía. Un paciente en la terapia intensiva que ya está intubado, un paciente con hipoxemia, un paciente en pronación, un paciente que no lo estoy alcanzando durante la reanimación. Estas alteraciones hemodinámicas muy importantes que presentan este tipo de pacientes nos lleva muchas veces a alteraciones donde presento acidosis láctica severa. La acidosis láctica y todas estas alteraciones tienen una repercusión directa al ventrículo izquierdo, donde lo que producen al tener pHs intracelulares menores a 7.2 y intracelulares menor a 7.0, voy a tener alteraciones como hiperpolarización de la membrana, voy a tener alteraciones en el flujo de la amplitud de calcio, voy a tener apoptosis, voy a tener alteración de la sensibilidad de calcio por las miofibrillas. Y todo esto en un círculo vicioso que me lleva al final a una disminución del inotropismo. Por lo tanto, el paciente tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, uno de los mecanismos también que no tenemos que olvidar es que la acidosis láctica, la hipoxemia severa y la respuesta inflamatoria, no necesariamente durante la tormenta de citocinas, tiene una afección directa sobre la función ventricular. Y estos pacientes van a tener alteraciones del inotropismo. Entonces, si yo tengo un paciente que hemodinámicamente no está respondiendo, tengo que valorar si no necesito el inicio de soporte inotrópico en este tipo de pacientes. Muchas veces estos pacientes con COVID van a tener ventanas apicales muy difíciles de observar,
Lo que nosotros podemos realizar es colocar el transductor a nivel subsifoideo, dirigido hacia el hombro izquierdo, y ahí podemos visualizar también al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Como pueden observar ustedes, fíjense cómo este ventrículo izquierdo está hipocinético. Obviamente tiene una función disminuida, visual disminuida. No la puedo medir probablemente, pero ya me da una respuesta a la conducta que tengo que realizar. Entonces, ya está descrito a nivel cardíaco el factor de necrosis tumoral alfa y los receptores de necrosis de tumoral alfa hacen que el ventrículo izquierdo tenga disfunción sistólica. Y en la tormenta de citocinas que se ha descrito en los pacientes con COVID, la interleucina 6 es una de las importantes en linear, en llevar toda esta respuesta de la tormenta de citocinas, pero también el factor de necrosis tumoral alfa. Hay una afección directa, demostrada, que nos lleva a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, en la fase tardía, en la fase donde el paciente ventilado está ya entrando al 11º, 12º día, con inestabilidad hemodinámica, y tengo una interleucina 6 elevada, tengo el diagnóstico de una tormenta de citocinas, tengo que estar atento a determinar si ese paciente no está teniendo una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que esté repercutiendo, que presente bajo gasto, porque tendré que tomar una decisión terapéutica de darle soporte inotrópico o de escalar la asistencia a este tipo de pacientes. Este es un caso clínico descrito en el JACC, donde llaman la imperfecta tormenta de citocina en un paciente con coronavirus, pero que tenía un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Entonces le llaman la imperfecta porque obviamente no puede haber afección sistólica del ventrículo izquierdo porque este paciente tiene un dispositivo que cumple la función del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué sucedió? Se confirma que este paciente tiene una respuesta a una tormenta de citocinas, pero lo que claudica en este paciente y llega a fallecer como complicación es la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho en este paciente se altera, se dilata, hace disfunción, no responde al soporte inotrópico que se le da y termina falleciendo. Pese a que tenía un dispositivo de asistencia ventricular izquierda que utilizaron para determinar si la tormenta de citocinas estaba afectando a la función sistólica del ventrículo izquierdo y para ver cuánto de soporte, de flujo le daban con el soporte de asistencia ventricular fue a través del POCUS. Hicieron una ultrasonografía dirigida en este paciente para tratar de dar respuesta a las complicaciones que estaban presentando. También es importante entender que sí, efectivamente, al principio de la enfermedad, como probablemente es el caso que les presenté, el caso del paciente que vi, puede existir un daño directo del SARS-CoV-2 al corazón. Fíjense, este es el caso, es un reporte de un paciente con miocarditis fulminante. Lo que me es interesante son las variables ecocardiográficas que se valoraron en este paciente. Cuando el paciente ingresa inestable a la terapia intensiva y se le hace ecocardiografía dirigida, se observa cómo tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo alrededor del 35%, que posteriormente, después de los días de admisión, comienza a recuperar, obviamente por el manejo que le dieron, y llega a tener una función casi normal. Como los diámetros de la pared del ventrículo izquierdo cuando ingresa también están dilatados, como el caso del paciente que les mostré, y que posteriormente disminuyen y regresan a la normalidad. Es decir, hablamos de un ventrículo izquierdo con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, fracción de expulsión disminuida, con dilatación del mismo,
cómo calcularon la presión sistólica de la arteria pulmonar, la cual se encontraba elevada al principio y luego tuvo fluctuaciones durante el internamiento hasta que al final se vuelve normal. Esto nos traduce que hay una repercusión hacia el lado derecho por la disfunción del núcleo izquierdo. Entonces, yo realmente, ecocardiográficamente, en esta revisión del año 2000, en el Journal of the American College of Cardiology, observamos que podemos caracterizar a través de la ecocardiografía para lograr diferenciar si es una miocarditis fulminante o es una miocarditis aguda. Hoy por hoy la resonancia magnética nos ayuda a hacer todo esto, pero recordemos, nosotros tenemos a un paciente crítico en una unidad crítica donde lo que yo necesito es dar una respuesta terapéutica. Entonces, si yo sospecho que este paciente tiene una disfunción sistólica importante, temprana en la enfermedad, que no se relacione en la fase tardía a una respuesta de tormenta de citocinas, que eso me afectaría y me traduciría que es una miocarditis en ese contexto, sino que estoy, como en este paciente, probablemente al principio de la enfermedad, cuando yo estoy con las afecciones respiratorias, empiezo a tener estos hallazgos, como en este paciente, mi conducta cambiará. Por eso que cuando yo hago la ecocardiografía dirigida, identifico que este paciente tiene disfunción sistólica, dilatación, es un paciente con una miocardiopatía dilatada de manera aguda, le daré soporte inotrópico, pero también me plantearé utilizar otro tipo de terapéutica para ver si responden. En este caso, utilizaron corticoides, no es el punto de la plática, pero sí quiero que entendamos de que debe de guiar a individualizar, a fenotipar la respuesta que está teniendo desde el punto de vista de la afección cardiológica al virus en cada paciente. También se han reportado, algunos casos están reportando, como pueden ustedes observar, de síndrome de Takotsubo. Este es un artículo publicado en el European Journal de Medicina Interna, donde es un paciente, como les mencionaba, al segundo día de su internación, el paciente presenta incremento de los biomarcadores. No a todos los pacientes tengo que realizarles ultrasonografía dirigida. Tengo que tener en mente el comportamiento de los biomarcadores en los pacientes. Presentó cambios electrocardiográficos con una onda P negativa, se realizó un ecocardiograma dirigido y lo que se encontró es el movimiento clásico de abombamiento de la región apical en sístole y la contracción preservada a nivel basal del ventrículo izquierdo. Observen aquí cómo hay una discinesia de la región apical y hay una contracción conservada en la base. Entonces, es importante entender que el Takotsubo se debe sobre todo a la gran respuesta catecolinérgica que está existiendo en estos pacientes. Y hay una alteración a través de los receptores donde por esta respuesta catecolinérgica los receptores GS, GI del inotropismo se empiezan a afectar de los receptores relacionados al final con la contractilidad, son inhibidos, para entenderlo así, y esa es una de las teorías más aceptadas de Takotsubo como afección a la función del ventrículo izquierdo. Entonces, no es lo mismo tener un paciente con una miocardiopatía dilatada en la fase de la tormenta tiroidea, miocardiopatía dilatada al principio, como una afección propia del virus, como una miocarditis, que tener un síndrome de Takotsubo, porque el manejo será diferente. No olvidemos que los pacientes con síndrome de Takotsubo, casi el 60%, tienden a hacer desplazamiento sistólico de la válvula mitral, produciendo obstrucción dinámica del tracto de salida. Son pacientes que si yo inicio soporte con inotrópicos, soporte con vasopresores, voy a incrementar la hiperdinamia y yo mismo produciré obstrucción dinámica del tracto de salida. Son pacientes que necesitan volumen, que necesitan ofenilefrina, porque no incrementa la obstrucción dinámica del tracto de salida. Entonces es importante entender la ultrasonografía dirigida porque me ayudará a
tomar una conducta diferente. Imagínense que este paciente tiene estas alteraciones y se empieza a hipotensar y yo le inicio un soporte inotrópico de manera empírica sin saber este diagnóstico, pensando que es una miocardiopatía dilatada. La afección de la función de la hemodinamia, seré responsable yo porque no identifiqué esta conducta de este fenotipo de presentación del coronavirus como afección de... Este otro caso presentado aquí es una miocarditis aguda que se presentó como un Takotsubo reverso en un paciente, ¿no? Tenía una disfunción sistólica con una FEBI del 43%, que al final tenía solamente hipocinesia de la pared inferolateral. Entonces, ¿en quién yo sospecho que tengo una, en qué tipo de paciente sospecho que yo tengo una miocarditis? En este paciente que tiene hipocinesia general, tiene un engrosamiento sistólico conservado. Pero fíjense, lo atípico de este caso, donde ellos encontraron que solamente tenía hipocinesia de la pared inferolateral y no tenía ninguna otra afección. Entonces, la ultrasonografía dirigida me ayuda a entender cuál va a ser mi conducta. Ya hemos hablado hasta aquí de aspectos como la presentación de la miocardiopatía, de la disfunción sistólica, la afección que hay, los fenotipos que tengo que encontrar, la falla del ventrículo izquierdo que tengo. Pero un paciente que tenga una FEBI de 23%, un paciente que tenga una FEBI de 40%, un paciente que tenga una FEBI de X valor, no me traduce que ese paciente tenga un volumen latido anterógrado disminuido. Quiere decir que su gasto cardíaco esté disminuido. Ese paciente puede estar compensando el gasto cardíaco a través de mecanismos propios del ventrículo izquierdo, de otro tipo de fibras del ventrículo izquierdo, como también a través de mecanismos externos como la taquicardia. Entonces, yo lo que necesito entender es, ok, tengo un paciente con función disminuida, dilatado, FEBI del 43, necesita inotropismo, necesita que le dé inotrópico a ese paciente. Yo necesito realizar, colocar el Doppler pulsado en un 5 cámaras, observar en el tracto de salida la cantidad de flujo sanguíneo que existe en el determinado tiempo. Esto se llama índice tiempo-velocidad. Esto quiere decir la cantidad de eritrocitos que están pasando a nivel del tracto de salida en un determinado tiempo. Yo realizo el trazado de esta cantidad que está saliendo, que la visualizo ahí, y tiene que tener alrededor de 19 más menos 2, como límite 17 y 21, para que yo traduzca que tengo un gasto cardíaco adecuado. Tengo un paciente con miocardiopatía dilatada, con FEBI, que me parece a mí, por una sonografía dirigida de 45%, y tengo la capacidad de realizarle el índice tiempo-velocidad del tracto de salida y veo que tiene 12 de ITB, ¿no? Bien medido, que eso quiere decir que estoy bien alineado el 5 cámaras al punto principal del transductor, ¿no? Fíjense cómo aquí tengo el vértice del transductor, como estoy a menos de 20 grados, por lo tanto no hay ninguna alteración en la medición que estoy realizando. Tiene sus características de aprendizaje. Esta medición tengo que haberla practicado, tengo que saber realizarla, tengo que tener cierto grado de habilidad, de expertise, cierto grado, pero es utilizado en la ecocardiografía crítica para yo valorar respuesta a volumen y en este tipo de pacientes, sobre todo para fenotipar si esa disfunción sistólica está teniendo una repercusión hemodinámica que este paciente esté teniendo bajo gasto y que yo tenga la necesidad de darle soporte inotrópico. O inclusive, puedo tener al paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que ya tiene soporte inotrópico, que ya está con dosis altas de dobutamina y que a pesar de eso mantengo un ITB por debajo del valor. Entonces, yo sé que ese ventrículo izquierdo y el paciente persiste hipotenso o con requerimiento de vasopresores mucho mayores, tengo que entrar en el planteamiento, el paciente
está en necesidad de escalarlo a otro tipo de asistencia que vamos a conversar al final de esta plática. Es decir, yo realizo esto no para quedarme con, ok, tengo bajo gasto, sino tengo bajo gasto, voy a titularle los inotrópicos, llegué a dosis mayores de inotrópicos, sigo con bajo gasto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ofrecerle a este paciente? Un trabajo muy interesante donde se mide la variabilidad intraobservador en pacientes con fibrilación auricular, con ritmo sinusal, y lo que es interesante es que no hay gran variabilidad cuando se mide entre dos observadores, ya sea en ritmo sinusal o ya sea en pacientes con fibrilación auricular. Es una de las herramientas que es más reproducible, que es más rápida de aprender en la valoración del gasto cardíaco en los pacientes para los médicos intensivistas que valoran el gasto cardíaco. Entonces, es una de las herramientas que debemos de utilizar para valorar, no solamente quedarnos en que, porque la función ventricular del ventrículo izquierdo no nos traduce bajo gasto. Tenemos que entender eso. Ya hemos conversado hasta ahora sobre la afección cardiovascular al ventrículo izquierdo, la fenotipificación que tenemos que hacer en este tipo de pacientes y la respuesta y la herramienta útil de la ecocardiografía ante la conducta terapéutica. No olvidar eso. Yo no hago un estudio a un paciente COVID y no voy a tener una respuesta. Yo no voy a hacer estudio a un paciente COVID que mantiene variables de troponinas y BNP adecuadas, que no tienen estabilidad hemodinámica. Tengo que saber elegir mis batallas para lucharlas al lado del paciente. Me toca hablar ahora de lo que es la función ventricular derecha en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Este paciente intubado con el fenotipo de distrés respiratorio que presenta en la terapia intensiva, muchas veces en pronación y despronación, ya está demostrado por múltiples estudios, sobre todo realizados por el francés Villard, que hasta el 25% de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto presentan falla ventricular derecha, insuficiencia del ventrículo derecho. O sea, un ventrículo derecho tiene manifestaciones y repercusiones hemodinámicas y clínicas de la función del ventrículo. El 25% es un valor bastante alto. Entonces, ¿cómo yo puedo caracterizar que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca derecha aguda? Se han estudiado, yo tengo muchas variables para yo poder realizar y determinar si mi función del ventrículo derecho está normal, está preservada o está disminuida. Pero hay algunos conceptos muy claros, sobre todo en el subtipo de los pacientes con distrés respiratorio del adulto, que son muy característicos. Tengo que entenderlos. Yo puedo ver como este paciente, un ventrículo derecho dilatado, ver que la pared no se mueve, ¿no? En este caso puedo ver cómo hace el signo de la D, pero en distrés respiratorio y en ecocardiografía crítica estudió y se determinó cuál es lo relevante y cuál es lo importante que me ayuda a mí a traducir que ese paciente tiene falla derecha aguda. La fracción de acortamiento, que es medir cómo está en diástole, cómo está en sístole, que lo puedo ver aquí observándolo. Fíjense cuánto acorta el área que tengo en sístole, en diástole. Fíjense aquí que prácticamente acorta absolutamente casi nada. La fracción de acortamiento tiene que ser más del 35%. En este paciente yo veo que tiene un acortamiento de menos del 20%. Entonces es una de las variables que me traduce que yo tengo disfunción sistólica del ventrículo derecho. Otra variable importante es la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Puedo yo estar observando un paciente con un ventrículo derecho grande, dilatado, enorme, y decir, no, pues obviamente está en falla derecha porque está muy dilatado? Pero en pacientes con síndrome de estrés respiratorio del adulto, todas las series estudiadas, y Villar este francés hace mucho de ecocardiografía crítica, no ahora, lo hace casi 20 años, y él determinó en sus investigaciones que la relación basal entre el diámetro del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo tiene que ser menor a 0.6. Cuando es menor a
0.6, hablo que ese paciente tiene un ventrículo derecho que no está en falla derecha aguda. Cuando la relación entre el diámetro basal, que se lo mide debajo de la válvula tricúspide, 1 centímetro, comparado con el otro lado del ventrículo izquierdo, y esta relación de dividir el valor que obtengo aquí entre el valor que obtengo aquí y está entre mayor a 0.6 y 1, hablo que ese paciente tiene falla aguda del ventrículo derecho. Y otro dato importante para entender esto es ver el movimiento de rebote del septum. Ese movimiento en sístole, fíjense cómo el septum hace un movimiento de rebote hacia el ventrículo izquierdo en sístole. ¿Por qué esto es importante? También eso traduce que el paciente tiene, aquí también lo pueden observar, fíjense cómo en un eje corto, si lo ven bien, el septum al aproximarse hace un efecto de rebote hacia la cavidad izquierda, ¿no? Fíjense bien en la figura de arriba, como esta zona en sístole, en vez de pegarse totalmente al ventrículo derecho, hace como un movimiento de rebote, ¿no? Este bouncing septal en este tipo de pacientes con distrés respiratorio nos traduce una alteración electromecánica. Quiere decir que el ventrículo derecho, el septum, ha perdido esa capacidad contráctil de manera sincrónica y por lo tanto el septum en el ventrículo derecho provee el 60% del gasto cardíaco. Si este septum no se está contrayendo de manera adecuada y lo hace de manera disincrónica, por eso hace ese movimiento septal al final de la sístole rebota, deja de contribuir ese 60%. Entonces, esta es una de las variables más importantes que cuando yo observo que puedo traducir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha aguda, traducida por esa alteración electromecánica. Como concepto, entender que la contracción del septum contribuye al 60% del gasto cardíaco del ventrículo derecho. La pared lateral que vemos aquí cómo se contrae y engruesa normalmente solo contribuye al 20-30% del gasto, no hacia el septum. Entonces el septum al no tener esa contracción adecuada y hacer ese rebote disincrónico nos traduce que este paciente tiene un bajo gasto derecho y por lo tanto este paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha aguda. Entonces sumando estas variables, fíjense, no estoy midiendo los diámetros del ventrículo derecho, ¿sí? No estoy midiendo a la aurícula derecha. Simplemente estoy observando ese movimiento. Estoy viendo que mi relación entre BI y BD es más grande el BD que el BI y que esa fracción de acortamiento está disminuida y que lo puedo realizar con POCUS o con mediciones después de haber realizado esto, ya me traduce que ese paciente tiene alteraciones en la función del ventrículo derecho y tiene falla, insuficiencia cardíaca derecha aguda. ¿Qué hago con este paciente? Obviamente tengo que darle soporte inotrópico, ¿no? Por ejemplo, dobutamina, que es para falla derecha, ver la respuesta a eso, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, yo tenga un paciente con síndrome de estrés respiratorio por COVID que decida yo escalarlo a una asistencia ventricular, escalarlo a un soporte como el ECMO veno-venoso, ¿no? Si es que yo le voy a ofrecer ECMO veno-venoso y ya tengo falla del ventrículo derecho, obviamente este paciente no va a mejorar y tendremos que cambiar a un ECMO veno-arterial venoso en el transcurso de la asistencia con ECMO veno-venoso. Entonces, si yo ya tengo esta alteración del principio, puedo ofrecerle un ECMO veno-arterial a este paciente como soporte circulatorio y como soporte respiratorio. Entonces, me ayuda en la toma de decisiones. No olvidemos que el 25% de los pacientes ya con síndrome de estrés respiratorio agudo por otras causas presentan insuficiencia cardíaca derecha aguda. Entonces, esto que les estoy mostrando habla de insuficiencia cardíaca derecha aguda que necesita una toma de conducta. Necesita que yo esté no pasando mucho volumen, porque incremento la precarga y voy a incrementar la interdependencia ventricular de movimiento que se está viendo ahí y generaré mucho más falla derecha. Entonces, es una herramienta, la ecocardiografía crítica dirigida es una herramienta que me ayuda a tomar una decisión correcta
con este tipo de pacientes. Este trabajo realizado por Boursier ya en el año 2013 es un trabajo muy interesante que concluye algo. Son pacientes que tenían fracción de acortamiento normal, que no tenían interdependencia ventricular. Son pacientes que no tenían otros datos de falla del ventrículo derecho, pero que la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Eran pacientes que estaban ventilados de manera protectora en el síndrome de estrés respiratorio, sin ninguna alteración hemodinámica, y se les midió la relación BI-BD basal. Se encontró que algunos de estos pacientes que tenían la relación BD-BI mayor a 0.6 y entre 1, en el seguimiento, casi 49% de estos pacientes presentaron cor pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, es importante entender que esta variable de la relación BI-BD, me puede predecir qué paciente va a tener falla, insuficiencia cardíaca derecha aguda. En ningún momento hasta ahora les mencioné que estoy midiendo la presión sistólica de la arteria pulmonar, que estoy midiendo la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, porque yo tengo que tomar una conducta con los valores que estoy encontrando. En los trabajos presentados por Viñar y demás, se encontró que la presión sistólica de la arteria pulmonar no tiene relación directa con el desarrollo de la falla del ventrículo derecho en pacientes con síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, en la ultrasonografía dirigida, en un paciente que tengo alteraciones hemodinámicas, voy al ventrículo izquierdo y veo un ventrículo izquierdo de contracción normal, de cavidades normales, inmediatamente me voy a valorar el ventrículo derecho y valoraré esos parámetros del ventrículo derecho, que inclusive lo puedo hacer de manera visual, como les mencioné. Si encuentro los datos que les mencioné, ya estoy hablando que la alteración hemodinámica de este paciente es en el contexto de la insuficiencia cardíaca derecha aguda, que lo estoy diagnosticando a través del POCUS y que tomaré una conducta terapéutica en base a eso. Muy aparte de valorar la interdependencia ventricular, ventilación mecánica y el COVID con el estrés respiratorio y la falla derecha, esta patología es muy trombogénica. Fíjense cómo esta es una serie de pacientes en la terapia intensiva, presentaron complicaciones trombóticas, ¿no? En un seguimiento de días, se encontró de todos los episodios trombóticos que presentaron, de todas las complicaciones trombóticas, 81% fueron tromboembolia pulmonar. Fueron por tromboembolia pulmonar. Mi valoración para determinar si yo tengo tromboembolia pulmonar. Entonces, fíjense, yo tengo un paciente en la terapia intensiva que empieza a hacer alteraciones hemodinámicas. El ventrículo izquierdo lo veo, un ventrículo bonito, un ventrículo izquierdo, inclusive las paredes, miren cómo colapsan. Fíjense cómo este ventrículo derecho, la punta del ventrículo derecho, ese es el signo de McConnell, tiene un movimiento hiperdinámico. No quiere decir que se esté contrayendo más el ápice del ventrículo derecho, no que por el fenómeno de tethering o de tracción, el ventrículo izquierdo lo tracciona y de tal manera da a parecer de que se está dando ese fenómeno de hipercontractilidad. Fíjense cómo la parte media y basal está cinética del ventrículo. Obviamente la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo es mayor. Fíjense cómo también en este momento, al momento de contraerse, hace un rebote el septum, lo que me habla de interdependencia ventricular. Entonces, aquí yo puedo estar observando que tengo el famoso signo de McConnell. El signo de McConnell tiene una sensibilidad del 94-96%. Si yo tengo un score pretest alto para tromboembolia pulmonar, tengo signo de McConnell, me traduce a una tromboembolia pulmonar masiva. En las series de autopsias que se han realizado en los pacientes con COVID, se ha visto que la localización, sobre todo, es en ambas en ambas ramas de las arterias pulmonares, de manera proximal. Traduce de que probablemente son por eventos de tromboembolismo, son eventos de tromboembólicos distales, migran hasta ahí, ¿no? Obviamente el signo de McConnell lo puedo tener presente en pacientes con hipertensión pulmonar o con infarto del ventrículo. También
hablamos de que tenemos una variable que se llama TAPSE, que podemos medirla. Esta TAPSE cuando está disminuida, ¿no? Cuando la TAPSE es menor a 15, cuando la mido, ¿qué es TAPSE? Es el desplazamiento del anillo tricuspidio durante la sístole hacia el ápice. Cuando pongo un modo M, valoro esto y me traduce que yo tengo un menos al 15%, tengo una especificidad hasta del 100% para yo hablar de que estoy ante un evento de tromboembolia pulmonar aguda. Sumado al signo de McConnell, también es importante, y esto ya no lo puedo realizar a través de pocos, necesitaré una máquina de ecocardiografía de mucho mayor, con parámetros más avanzados. Fíjense cómo yo puedo realizar un eje corto para externar. Yo tengo la válvula pulmonar, tengo el tracto de salida, y lo que yo mido a través de la válvula pulmonar es el tiempo de aceleración del tiempo de aceleración que existe desde que inicia la contracción hasta el máximo de expulsión. No olvidemos que las resistencias vasculares pulmonares son menores a 200 dinas por segundo por centímetro a la menos 5 en los pacientes normales, sanos. Cuando yo tengo incremento de estas relaciones pulmonares, obviamente por todos los fenómenos, por la afección del COVID a nivel respiratorio, o también la puedo tener en caso de una tromboembolia pulmonar aguda. Este paciente no tenía alteraciones hemodinámicas y de repente presenta súbitamente. Lo que yo voy a encontrar es que la capacidad, porque no es nada más, el tiempo es el transcurso desde que se abre la válvula hasta que se logra expulsar. En la válvula pulmonar, esta expulsión es una pendiente mucho más caída. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene mucha resistencia a la expulsión. Entonces, cuando este tiempo se vuelve más corto es porque tiene que tratar de meter la mayor cantidad de volumen en el menor tiempo posible porque hay una obstrucción, hay algo que está impidiendo eso. Entonces, eso nos traduce la tromboembolia pulmonar. Y la otra regla es de que la presión sistólica de la arteria pulmonar sea menor a 60. La presión sistólica de la arteria pulmonar yo la calculo midiendo el flujo de licencia tricuspidia, ¿no? Que la transformo a través de una fórmula que es 4 por la velocidad máxima al cuadrado, más cómo está la colapsabilidad de la vena cava y la presión auricular, y me da menor a 60. Entonces, la regla de que el tiempo de aceleración sea menor a 60 y que el tiempo de la presión sistólica de la arteria pulmonar es menor a 60, me traduce que estoy ante un fenómeno de tromboembolia pulmonar aguda. Entonces, no olvidemos que también esta disfunción sistólica del ventrículo derecho de manera aguda no solamente puede estar presente en el paciente en el contexto de tener un síndrome de estrés respiratorio agudo y que presente insuficiencia ventricular derecha en el contexto del estrés respiratorio, sino que también en este tipo de pacientes tengo que estar atento ante este fenómeno de tromboembolia para tomar una conducta. Ahí estamos en continua evolución, hay protocolos de trombonización, incluso por eventos trombóticos menores, eh, que yo creo que para más adelante vamos a tener muchas respuestas de cómo tomar esta conducta. Entonces, todo lo que he estado hablando hasta ahora nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Nos lleva a tomar decisiones y decisiones que muchas veces pueden terminar en proponer algo más invasivo, ¿no? Estamos viendo que es la cantidad de pacientes complicados que presentan miocardiopatía dilatada, como ese paciente que les comenté, tiene 47 años, es un paciente joven. Entonces, la mayoría de pacientes en terapia intensiva con mucha respuesta inflamatoria, acaba de salir una publicación de que habla de que el tipo de HL de receptor antígeno leucocitario, de acuerdo a la distribución fenotípica de es que caracteriza cierto tipo de respuesta inflamatoria. Es por eso que algunos pacientes jóvenes responden de otra manera y otros no. Estamos en plena investigación. Pero al final, la población que nosotros estamos teniendo es una población joven que se le puede ofrecer en el caso de una miocardiopatía dilatada, en el caso de un paciente con falla de Areta, ya sin respuesta a tratamiento por la ventilación mecánica, con todos los criterios de la no respuesta
Los estamos evaluando también a través de la ultrasonografía, a través de la ecocardiografía, como respuesta terapéutica. Al final les había comentado es proponerle un dispositivo como el ECMO. Fíjense cómo este es la colocación de ECMOs a nivel de toda Europa, cómo han incrementado, cómo se han logrado colocar hasta el 21 de marzo alrededor de 423 ECMOs desde que empezó la epidemia, como ya se han logrado decanular casi 217, es decir, y algunos que fallecieron, pero no es una terapia fallida, es una terapia que para los europeos están llegando inclusive a decanular el 60% de los pacientes, es una estadística presentada por la ECMO, incluso fíjense que casi de todos los ECMOs que se están colocando, cierto o menor porcentaje está siendo ECMO menor arterial, probablemente en el contexto. Lo que están haciendo los europeos es, no están colocando ECMO cuando el paciente está con falla derecha, no están colocando ECMO cuando el paciente está con miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, estamos en este constante aprendizaje y la ultrasonografía dirigida nos ayuda a eso, a tipificar el tipo que tenemos de paciente y en base a eso darle una respuesta terapéutica. Muchos de los pacientes actualmente con COVID en terapia intensiva están en posesión de prono. Me pueden plantear de que es difícil hacer en posesión de prono las valoraciones que hemos realizado. Pues realmente no hemos hecho muchas medidas hasta ahora, como les he mostrado. Simplemente hemos entendido ciertos conceptos para tomar una respuesta terapéutica. Fíjense cómo el paciente en posición prono puedo colocarlo en posición de nadar, como se dice, con el brazo izquierdo sostenido hacia arriba, y cómo puedo posicionar mi sonda ahí, y a través de ahí realizar la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ver cómo está la ver el movimiento de la interdependencia ventricular, inclusive puedo realizar el IPV del tracto de salida del ventrículo izquierdo, medir cómo está este índice tiempo-velocidad para hablar de bajo gasto izquierdo, ver cómo está el ventrículo izquierdo, ver si no está dilatado el ventrículo izquierdo, pero todo esto entenderlo en la temporalidad y en el contexto hemodinámico del paciente. No olvidemos que la ecocardiografía crítica no es solamente medición de variables y llegar a un diagnóstico, es entender el proceso fisiopatológico, hemodinámico y tomar una conducta terapéutica en base a eso. Si no, no estoy realizando ecocardiografía crítica. Muchísimas gracias por la invitación. Me despido de ustedes. Buenas tardes. Soy el doctor Mateo Porras Aguilar. Quisiera, antes de empezar mi presentación, agradecer al Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, al doctor Raúl Carrillo Esper por su amable invitación, honorable invitación a participar en este simposio de abordaje diagnóstico en COVID-19 grave. A mí me toca tomar el tema de complicaciones trombóticas en COVID-19 grave o severo, con un poquito un enfoque en cuanto a la tromboembolia venosa. No tengo ningún conflicto de interés ni ninguna situación financiera que declarar en este momento para esta plática. Los objetivos a tocar en este punto, en estos 15 minutos, es prácticamente tratar de definir, identificar el fenotipo de pacientes con COVID-19 grave que estén a riesgo elevado de desarrollar enfermedad tromboembólica o complicaciones trombóticas. Hablar un poquito de los aspectos epidemiológicos, incidencia y prevalencia, sobre todo en el paciente críticamente enfermo. ¿Qué pacientes y por cuánto tiempo se le puede dar tromboprofilaxis a los pacientes con COVID-19 grave? E inclusive voy a hablar un poquito en las nuevas ideas terapéuticas en pacientes con confirmación diagnóstica objetiva de enfermedad tromboembólica venosa. Y por último, un poquito de perspectivas futuras, ya que es una enfermedad en la que todo el mundo estamos aprendiendo día a día y cada día sale evidencia científica nueva al respecto, describir un poquito las herramientas terapéuticas que tenemos a la mano para COVID-19. ¿Cuál es la definición del fenotipo del paciente con COVID-19 grave o severo, críticamente enfermo, con alto riesgo de enfermedad tromboembólica? Como todos sabemos y estamos aprendiendo, la tormenta citoquímica
y la reacción proinflamatoria que el huésped realiza, que el enfermo realiza ante la infección viral con un incremento de la proteína C reactiva, dímero D, que está en boga, elevación de ferritina, trombocitopenia, linfopenia, elevación de ciertas interleucinas, juegan un papel muy importante como factores de riesgo para el desarrollo de la activación de la cascada de coagulación y trombina y el desarrollo de trombosis. Vamos a hablar de aspectos muy importantes que la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ha definido últimamente sobre la coagulopatía inducida por sepsis y la importancia que tiene esto atrás para el desarrollo de complicaciones tromboembólicas y de coagulación intravascular diseminada, que va a ser clave para tratar de identificar a los pacientes con enfermedad tromboembólica en el futuro o a su inicio, al ingreso al hospital. Obviamente, el paciente críticamente enfermo es un paciente muy especial que tiene un riesgo elevado característico para desarrollar enfermedad tromboembolia venosa intrahospitalaria, sobre todo en los pacientes en las primeras 48 horas y cuando no se le realiza tromboprofilaxis a la admisión al hospital. En esta caricatura podemos observar toda la fisiopatología y la orquestación perfecta que tiene el endotelio vascular con la trombina en la generación de la cascada de coagulación, proceso proinflamatorio en cascada que lleva a la respuesta final, la disregulación significativa y disfunción endotelial que lleva a la activación de receptores y marcadores proinflamatorios que generan la producción de trombina y trombinas a su vez de fibrinógeno y fibrina y la deposición de trombos a nivel sistémico y pulmonar. Lo que llamamos inmunotrombosis, que es un concepto muy complejo y que cada día está cambiando y se está descubriendo y investigando todo el tiempo y que juega un rol muy importante en la fisiopatología de COVID-19 tromboembólico. Solo para comentar las definiciones de coagulopatía séptica inducida por sepsis y la coagulación intravascular diseminada son la cuenta plaquetaria juega un papel importante, el dímero D, los factores de coagulación alterados, tiempo de protrombina, INR que estén alterados y obviamente disfunción orgánica múltiple. Los nuevos criterios simplificados. El criterio es tener de 4 puntos o mayor para coagulopatía séptica objetiva y para coagulación intravascular diseminada de 5 puntos o arriba es considerado el estándar de oro diagnóstico. En este tipo de pacientes al ingreso es muy importante hacerles este score, este screening para ver qué pacientes en el inicio de la admisión o las primeras 48 horas podemos de alguna manera predecir si van a tener en el futuro a corto plazo, en los primeros 5 o 7 días de hospitalización, complicaciones trombóticas y de ahí el concepto importante de poder definir estos factores y en nuestro hospital lo que estamos haciendo es estar midiendo dímero D, cuenta plaquetaria, factores de coagulación y fibrinógeno prácticamente cada 48 horas para detectar alteraciones tempranas y poder ser un poquito más agresivos en el esquema profiláctico o de tratamiento si es que se diagnostica enfermedad tromboembólica. Como sabemos, las heparinas tienen un efecto pleiotrópico. Tiene sentido lo que los investigadores han propuesto en sus primeros estudios retrospectivos. El efecto pleiotrópico, antiinflamatorio y antiviral que tienen las heparinas al tratar de tener una modulación en la tromboinflamación, en la inhibición de ciertas citoquinas y en la inhibición de ciertos receptores celulares, impidiendo el influjo de calcio citotóxico hacia las células. También, por otra parte, se ha descrito que las heparinas tienen una modulación en los receptores activables de proteasa que juegan un papel muy importante en la tromboinflamación y inmunotrombosis en este tipo de pacientes, como podemos ver. El primer estudio en cuanto a los marcadores hematológicos o anormales de coagulación en el estudio chino en Wuhan, por Tang, quisiera empezar con este estudio en el cual detecta ciertos factores de riesgo importantes en un estudio prospectivo en 183 pacientes. Analizaron, como les menciono, el comportamiento del dímero D,
porcentaje de activación de trombina, fibrinógeno y tiempo de protrombina. La mortalidad a 28 días en la terapia intensiva en este tipo de pacientes con COVID severo fue en general del 11.5%. Interesantemente, los niveles de dímero D en los pacientes que sobrevivieron y salieron avante de la terapia intensiva fueron prácticamente normales a comparación de una elevación de 2.100 nanogramos por mililitro en los pacientes que fallecieron. Por lo tanto, puede ser un factor pronóstico en este tipo de pacientes, al igual que también prolongaciones de 2 a 3 segundos sobre el tiempo normal de la protrombina fueron también estadísticamente significativos. También el porcentaje de actividad de la antitrombina se vio, no fue estadísticamente significativo, pero tiene una tendencia a ser significativa en 91% de los que sobrevivieron versus 84% de los pacientes que fallecieron. Como podemos ver aquí en estas gráficas, realmente se ve en el tiempo de hospitalización en los primeros 7 días cómo el dímero D empieza a incrementarse en los pacientes que fallecieron. De repente, hacia el día 5 o el día 7 hay un disparo significativo. También en los productos de degradación de fibrina. Y el tiempo de protrombina a partir de entre el día 4 y 7 de hospitalizaciones, cuando se empiezan a ver este tipo de anormalidades un poquito bien, muy sutiles en ese aspecto. Y importante también comentar que el fibrinógeno puede estar elevado o disminuido en estos pacientes. Si se dan cuenta, en los primeros 7 días o 10 días de hospitalización, el fibrinógeno normalmente se mantiene elevado y cuando el paciente empieza a deteriorarse, ya hay una disminución significativa del fibrinógeno y tienden a desarrollar desde coagulopatía séptica, brincan a coagulación intravascular diseminada franca. Y eso es un aspecto muy importante que ellos observaron. Como ya les había mencionado, son patrones de comportamiento que se han estado observando de manera más consistente y veremos en otros estudios si esto va a ser consistente a lo largo de los siguientes semanas o meses en cuanto salga más literatura. Aquí los investigadores trataron de brindar una pregunta importante: ¿cuál es el rol de la heparina profiláctica para mejorar la sobrevida de este tipo de pacientes? En un análisis retrospectivo por el mismo grupo de Tang en Wuhan, 449 pacientes evaluaron el rol de la tromboprofilaxis y la mortalidad a corto plazo. En 99 pacientes recibieron heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular por lo menos de 7 días o más, y con un criterio de coagulopatía séptica igual o arriba de 4 puntos. La mortalidad a 28 días se observó en 40% de los pacientes que les dieron heparina versus 64.2% de mortalidad de pacientes que no recibieron heparina. Interesantemente observaron que el disparo del dímero D 6 veces arriba de los límites normales, arriba de 500, más o menos en el rango de los 5.000 o arriba de 4.000, fue algo muy consistente que se observó y que se correlaciona con la mortalidad a corto plazo en este tipo de pacientes. 52.5% en los que no recibieron heparina contra 32% de los que recibieron heparina. Y aquí lo podemos ver, cómo a partir de los 2.000 a 3.000 ya empieza a ver, se separa una diferencia en cuanto a la mortalidad en pacientes que sostuvieron niveles elevados de dímero D. Por lo tanto, concluyeron que probablemente el rol de las heparinas profilácticas, ellos usaron enoxaparina 40 miligramos o heparina no fraccionada 5.000 unidades cada 8 a 12 horas, pudieran tener o jugar un papel importante en la reducción de la mortalidad a corto plazo en este tipo de pacientes. Claro, las limitaciones del estudio retrospectivo, el sistema de salud colapsado y la disminución de recursos fue una limitante muy importante y que no es un estudio randomizado. Dentro de los eventos ya trombóticos como tal, Clock y colaboradores hicieron un estudio en tres instituciones en Holanda, 184 pacientes. El objetivo de la evaluación franca, 28 días de eventos tromboembólicos. La mortalidad fue del 13%. 12% de pacientes fueron dados de alta en este tiempo del estudio. Todavía el 75% están hospitalizados hasta el 6 de abril del 2020.
y usaron nadroparina a diferentes regímenes que todavía no están bien establecidos o estandarizados, inclusive en pacientes obesos o en falla renal usaron más heparina no fraccionada, y en pacientes obesos usaron una dosis de cada 12 horas de 5.700 unidades. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, los eventos tromboembólicos empiezan a realizarse o a gestarse en las primeras días de hospitalización, del 0 a los 7 días, un incremento significativo con 31%, prácticamente 1 de cada 3 pacientes hace una enfermedad tromboembólica de algún tipo. La mayoría fueron tromboembolias venosas, fueron 25 episodios de tromboembolia pulmonar, la mayoría fueron proximales, 7 pacientes fueron distales y 3 trombosis venosas profundas. El total fue un 81% de tromboembolia pulmonar contra un 19% de trombosis venosa profunda, y el 3% fueron más que nada eventos isquémicos cerebrales. La conclusión, definitivamente la enfermedad tromboembólica venosa es altamente prevalente en pacientes críticamente enfermos, prácticamente de un 30-31%, lo cual sugiere una estrategia agresiva de tromboprofilaxis, y obviamente el seguimiento, el inicio temprano del screening de qué pacientes pueden realizar coagulopatía séptica o DIC o coagulación intravascular con estos parámetros de seguimiento fibrinógeno, dímero D, plaquetas, tiempos de coagulación. Las recomendaciones de la American Society of Hematology para tromboprofilaxis son el uso obviamente de heparinas de bajo peso molecular y o fundaparinox en pacientes que tienen un antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, es lo recomendable. En pacientes con falla renal, obesidad, realmente no hay algo, no hay estudios bien sólidos al respecto, pero se pueden hacer combinaciones interesantes al respecto. Y obviamente si hay una contraindicación absoluta de usar tromboprofilaxis, usar parámetros o recursos mecánicos como las medias neumáticas de compresión. ¿Cómo diagnosticar enfermedad tromboembólica? Muy importante, obviamente, ahorita es fundamentalmente la exposición mínima del personal de salud, y siendo realistas, el tener imagenología disponible en este tipo de pacientes es un lujo en los hospitales. Realmente los pacientes críticos son los que tienen ese tipo de privilegios. Aquí pudieras jugar un rol importante en nuestros anestesiólogos cardiovasculares en pacientes que estén descompensándose, parámetros hemodinámicos hipotensos, taquicárdicos, hipoxémicos, intubar con las medidas de protección y hacer probablemente un ecocardiograma transesofágico para ver cuál es la razón del choque. Y aquí es donde tromboembolia pulmonar juega un papel importante en el diagnóstico diferencial, lo que le llamamos POCUS o ultrasonido de point of care. Y no basar las decisiones terapéuticas solamente en los niveles de dímero D, ya sabemos que tiene una especificidad muy baja históricamente en los estudios de tromboembolismo venoso. Una vez que hayamos identificado tromboembolia pulmonar o venosa objetiva, el tratamiento, la duración del tratamiento tiene que ser por 3 meses, ya que es una enfermedad tromboembólica provocada. ¿Cuál es el rol de la trombolisis en este tipo de pacientes? Yo soy un poquito escéptico, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que estos pacientes con síndrome de distrés respiratorio pulmonar hacen trombosis in situ, y algunos por ahí casos reportados. El grupo de Colorado reportó 3 casos con el uso, mejoración de oxigenación, con el uso de trombolisis a dosis bajas con anteplasia 50 miligramos totales en 24 horas. Sin embargo, eso es un área que está todavía bastante por explorar, y yo creo que no hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los riesgos de sangrados mayores en los pacientes. ¿Cuáles son las perspectivas futuras ya para finalizar? Probablemente generar escalas de predicción, probablemente de predicción qué pacientes pueden desarrollar eventos tromboembólicos venosos, algo similar al score de Wells, simplificado, modificado, pero en este tipo de pacientes en base a parámetros hematológicos y en parámetros de dímero D y obviamente en la historia clínica es importante. Aquí en Canadá está por iniciarse un estudio randomizado, aleatorizado, doble ciego, con diferentes regímenes de heparina. Eso probablemente se va a aprobar en las siguientes semanas. ¿Qué va a pasar con los pacientes que ya vienen previamente anticoagulados por algún otro tipo de indicación? Fibrilación auricular. ¿Cuál es el rol de los
de los anticoagulantes orales directos. Eso es algo que también tiene que investigarse y ver a futuro. Y obviamente, ¿qué tipo de pacientes dados de alta ya del hospital? ¿Cuál es el fenotipo y el tipo de pacientes que tenemos que hacer? Darle tromoprofilaxis extendida por 30 o 35 días. Es algo muy interesante también a explorar, y probablemente con las herramientas que tengamos ahora del Improve VTE, el score de Improve VTE, qué pacientes van a tener riesgo bajo para sangrado son los más indicados. Probablemente los pacientes que vienen de una terapia intensiva, de una instancia hospitalaria prolongada y débiles, que vayan a tener inmunización en su casa, son los más, el grupo más lábil o más adecuado para hacer una tromboprofilaxis prolongada. Las conclusiones, definitivamente, es altamente prevalente la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes críticamente enfermos. Ya vemos prácticamente un 30%. Las herramientas que tenemos ahora es obviamente multimodal, clínico, laboratoriales para detectar el fenotipo protrombótico de este tipo de pacientes. Y obviamente tenemos mucho por aprender, tenemos mucho por qué investigar. Hay que estar sintonizados todavía porque todavía tenemos mucho que aprender en esta enfermedad que es sin precedente, algo histórico en nuestra práctica como médicos en la era moderna. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta que tenga la audiencia. Buenas noches.